Estamos de vuelta en Altavoz en Monitor, Altavoz en Tribu Televisión y en Movistar. Y este espacio viene por cortesía de Deli Bakery. Un qué rico como el sabor de casa. Te invitamos a que puedas visitar los diferentes establecimientos de Deli Bakery. Me acompaña Hugo Flores Liñán. Él es coordinador de STEAM Cayetano. Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Rumi, muy buenos días. Muchísimas gracias. ¿Escuchaste tú la entrevista anterior? John Cáceres Ocharán, héroe de la democracia, habló sobre lamentablemente el deceso de uno de los GEIN que participó también en la captura de Abimael Guzmán y otras cúpulas senderistas y del MRTA, y también participó colocando los bichos, es decir, los micrófonos en la residencia del embajador japonés Morisa Aoki, y lamentablemente falleció, pero el Estado peruano, el gobierno peruano no hizo nada por sus héroes. Tú como educador, por ejemplo, ¿qué le deberías decir a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes respecto a estos hechos históricos en el país? No solo los niños, ¿no? Yo siempre me enfoco mucho en que la educación es responsabilidad de la familia y de la escuela, ¿no? ¿Qué tanto conversamos en casa, por ejemplo, sobre lo que ha acontecido, sobre dónde venimos, sobre las trayectorias que tenemos sociales y sobre la realidad nacional, sobre la historia? A veces preferimos estar atentos a otros dispositivos que pueden tener otro momento y no dialogar, ¿no? ¿Qué tanto hemos dialogado en casa, por ejemplo, sobre nuestra historia reciente? Por no decir historia antigua, porque a veces aún, como te comentaba al principio, hay jóvenes que confunden héroes nacionales, lo cual ya es a veces un poco penoso, ¿no? Candidatos, los políticos que no conocen la historia, obviamente, como dice John Cáceres, la historia puede volver a ocurrir. Y se puede repetir. Porque al final de cuentas, si las familias, el Estado o la institucionalidad no recuerda lo que ha acontecido, pero sobre todo no reflexiona por qué. Así es. ¿Qué es lo importante? A veces no solamente basta con tener el dato, la cifra o la memoria exacta de cuántos y cuándo. Es también importante reconocer el contexto de cada evento histórico. Eso es importante. La causa y la consecuencia. Así es. Hugo, ¿y cuál es el diagnóstico que tienes tú respecto a la educación en el país? ¿Cómo nos fue este año? Este año ha sido un año nuevamente complicado, difícil. Siento que no ha habido el soporte adecuado post pandemia. Muchos estudiantes, por no decir todos, han tenido serias dificultades en pandemia y no ha habido de ningún espacio, ni público ni privado, el apoyo y el acompañamiento adecuado para recuperar esos saberes, pero no solamente los saberes, sino las competencias y habilidades que se deben de despertar en varios años. Que eso es importantísimo. Además, tiene que tener una conciencia crítica. Los estudiantes necesitan saber lo que está pasando y además tener una opinión crítica respecto a lo que ocurre en el país, por ejemplo. Y eso implica, entre otras cosas, saber comunicarse entre pares, con padres, con hermanos, con los profesores, pero también saber recurrir a las fuentes adecuadas. Así es. ¿No? Por ejemplo, vamos a pasar, y ya estamos entrando con fuerza en una campaña electoral. Como sabes, el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones tiene como plazo hasta el día de hoy para que los partidos políticos, 48 partidos políticos, presenten sus listas al Congreso, obviamente diputados, senadores y sus planchas presidenciales, y al Parlamento andino. Imagínate en ese trajín cómo queda la educación, los planes de gobierno, hacia dónde deberían apuntar. Deberían apuntar a una educación a largo plazo con un consenso nacional, ¿no? Aquí en educación, como en muchas cosas, pero hablando de educación, no funciona que yo tenga una idea para 5 años y tú tengas una idea después de 5 años, porque un estudiante ingresa y está 11 años formalmente en educación sin contar la inicial, que es obligatoria. Por tanto, lo que se requiere es un plan a largo plazo y que evalúe poco a poco el proceso. Felizmente tenemos una currícula que, con sus cambios leves, se ha mantenido medianamente estable desde 2016. ¿No? Recién este año que viene es la primera promoción que egresa como una currícula que felizmente no tiene cambios bruscos. Sin embargo, hay aún grandes brechas entre lo rural y lo urbano, por ejemplo, ¿no? Un grupo muy pequeño de estudiantes de la rural accede a educación superior, y no hablo solamente de universidades, sino también de universidades e institutos, por ejemplo.
¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí sí me indigna, por ejemplo, que no tenga el adecuado presupuesto, por ejemplo, beca 18. Como sabes, lamentablemente se ha cercenado del presupuesto de la República, digamos, un dinero importantísimo que debería servir para atender a ese talento peruano. ¿Cuál es tu visión sobre ello? La beca 18, sin duda, ha permitido, de alguna manera, dentro de sus procesos, cerrar algunas brechas entre rural y urbano, entre las personas que no tienen acceso a educación superior por un tema económico y aquellos que sí lo pueden hacer. La beca 18 permite integrar a la sociedad, permite enriquecer a las universidades en términos de diversidad, de aprendizajes. Muchísimos estudiantes de beca 18, por ejemplo, en Cayetano, han generado tesis, proyectos de investigación muy vinculados a lo suyo. No tener beca 18 implica cerrar algunos derechos de muchos estudiantes de acceder a educación formal y de calidad. Ojalá que esto se revierta y en todo caso los candidatos a la presidencia, las próximas autoridades pongan, digamos, puntos sobre las IES en el tema y se puede dar esa educación de calidad que tanto exigen, necesitamos los peruanos. Es cierto, porque cuando tú estás en una escuela o una universidad, no solamente estás formando estudiantes para la superior o profesionales, estás formando ciudadanos. Exacto, ciudadanos que van a determinar en su momento también la elección, elegir a sus próximos representantes. Efectivamente, a mí me gustaría que en los siguientes debates presidenciales exista el rubro educación. Cierto que hay muchos rubros que se necesita conocer el punto de vista de los candidatos, de los decenas de candidatos que hay, pero sería interesante que en los debates que se generan en televisión o en radio, en muchos espacios, esté el área de educación, porque al final de cuentas es la formación de ciudadanos libres que ejercen derecho y que sobre todo no se dejan engañar porque saben analizar la información. Una persona que estudia, que lee, obviamente sabe analizar la situación del país y toma decisiones adecuadas en esa función, por ejemplo. Así es, y además sabe discernir, como hacemos en ciencia. Un pensamiento crítico que es importante. Efectivamente, entre la información válida, que además vuelve a validar en sus fuentes, y entre esa información que es lo que la gente llama ahora fake news, ¿no es cierto? Claro. Que está muy de moda y que seguramente va a estar muy de moda en la época de la campaña presidencial. ¿No? Al parecer es así. Tú cuando formas ciudadanos que logran discernir, buscar información, validar, conversar y llegar a un consenso, vas a tener un voto informado. ¿Crees, Hugo Flores, que en el Perú, en las escuelas, en los colegios, se está fomentando ese pensamiento crítico? Se está haciendo en muchos espacios, pero de manera muy aislada. En muchos casos depende mucho del director, de la entidad educativa, del empeño del profesor, además, que busque dónde capacitarse, ¿no? Claro, en los privados, sin duda, la diferencia es bastante grande, ¿no? Hay colegios privados que tienen, por ejemplo, bachillerato internacional, claro, donde sí se fortalece esas competencias, ¿no? Pero así como el pensamiento crítico, también es importantísimo el deporte, ¿no? El deporte, importantísimo, que tiene que ver con salud. Claro, incentivar el deporte en los jóvenes, porque ya no queremos tener una población que crezca en tamaño y en peso, me refiero, en peso fundamentalmente, pues necesitamos una población sana, saludable, bien alimentada, bien estudiada además. Y eso no implica necesariamente que el deporte vaya por un lado, la ciencia por otro lado y la matemática por otro lado, ¿no? Porque claro, hay tantas áreas que fortalecer que nos van a faltar horas académicas. Así es. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuál sería tu ideal de programa político de cara a estas elecciones en torno a la educación? Un programa que cierre las brechas entre lo rural y lo urbano, que permita el acceso democrático con los fondos que el Estado tiene a estos procesos tan importantes de beca 18, un programa que además integre los diferentes conocimientos, que es lo que propone el enfoque STEAM, es decir, nos va a faltar tanto que conocer que habría que crear decenas de horas y decenas de cursos, hacer trabajos integrados, multidisciplinarios, con docentes con una formación constantemente en revisión. Digo yo, podríamos revisar las currículas de las carreras de educación
sería bueno revisar si tienen, por ejemplo, ya inteligencia artificial. Eso, si tienen análisis de datos, si tienen estas cosas. Llegó para quedarse la inteligencia llegó para quedarse. Así es. Hugo, y que el estudiante a veces sabe más que el profesor. A ver, para que la gente conozca, tú has hablado de STEAM Cayetano. ¿Qué cosa es STEAM Cayetano? ¿Es una entidad educativa? ¿Qué es? Cuéntale a las audiencias. El STEAM Cayetano es un programa de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de Cayetano Heredia y que hace 21 años se enlaza con la educación secundaria, primaria e inicial. Perfecto. A través de voluntariados, a través de programas y becas para docentes, y este verano a través de cursos para estudiantes en nuestros diversos locales de la universidad, para chicos de primaria y secundaria. Bueno. Así es, los llevamos a trabajar con paleontólogos, con microbiólogos, trabajan con docentes de Cayetano, con egresados nuestros, y la idea no es memorizar, porque la memoria es fugaz. Es frágil. Y porque además, ¿sabes? Hay tanto que memorizar. Así es. Que ya este chip comienza a acabarse, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es construir, porque eso te trae recuerdos mucho más rápidos y habilidades mucho más evidentes. Hugo, y ustedes están proponiendo entonces unas clases en verano, en vacaciones para los chicos. ¿Dónde pueden dirigirse la familia, los padres de familia que precisamente quieren que sus hijos tienen este pensamiento crítico y que puedan aprender haciendo? Bueno, esa es una frase increíble, aprender haciendo. Es lo que hacemos nosotros en Cayetano, en STEAM Cayetano. Bueno, básicamente en redes sociales nos encuentran como STEAM Cayetano. Diviértete y Aprende Oficial. ¿Ya? Así es, que es el nombre histórico del programa. Diviértete y Aprende Oficial. Tanto en Instagram como en Facebook. Okay. Y en las redes de la universidad estamos como STEAM Cayetano. Perfecto. Muchísimas gracias, Hugo Flores, por estar en Altavoz. Gracias. Nuevamente te vamos a convocar en otro momento porque hay muchos temas sobre el sector educativo que tenemos que auscultar. Nos interesa auscultar más adelante también los programas, ¿no? Los programas educativos de los candidatos, así que te vamos a convocar. Gracias. Muchísimas gracias. Tu despedida cortita de las audiencias. Saludo navideño posiblemente. Que tengan felices fiestas, un gran 2026. Exacto. Y sin duda recordemos que nuestros jóvenes que están en el aula y en nuestra casa son la herencia del querido Perú que queremos. Prioridad la educación para crecer, para ser mejores. Importantísimo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Hugo Flores Liñán, él es coordinador de STEAM Cayetano. Haremos una pausa en Altavoz y regresamos de inmediato.